Si algunos de ustedes quieren buscar este texto bíblico, Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Así empieza. Jesús, al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento. Entonces nosotros aquí nos preguntamos, ¿de quién es la iniciativa? ¿Quién es el que toma en consideración, quién es el que empieza este encuentro? Entonces vemos claramente que si le preguntamos al texto bíblico de quién es la iniciativa, vamos a ver que Jesús es el que toma este primer paso. Jesús es el que da el primer paso hacia nosotros. Insisto, el objetivo de esta asamblea diocesana es que nosotros nos acerquemos más a conocer a Cristo. Y qué bonito que nosotros miremos en este texto que la iniciativa no es nuestra. A veces creemos, sí, nosotros somos quienes hemos venido hoy a la reunión. Nosotros hemos sido los que tomamos el auto y vinimos hoy a la asamblea diocesana. No, en realidad es el Señor quien nos ha llamado. Es el Señor quien nos miró y nos ha invitado. Entonces, este es un motivo muy grande para nosotros sentirnos contentos porque somos unos elegidos del Señor. Y ya vamos a ver para qué. Ya vamos a ver para qué nos elige el Señor. Ante esta elección que hace el Señor de nosotros, algunos le decimos al Señor, no, es que yo soy un pecador, no merezco que tú me llames, no merezco que tú me elijas. Y tenemos algunas herencias culturales que nos siguen invitando a ver el pecado como castigo. Y esto es algo muy grave. Si de aquí salimos con esta como una de nuestras grandes enseñanzas, yo voy a quedar muy contento. Si de pronto alguien quiere leer más acerca de esto, el Papa Pablo VI escribe una carta preciosa como introducción al ritual de unción de los enfermos. Y dice: ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte son castigos de mi Dios. Porque si decimos que alguna de estas tres realidades humanas son castigos de Dios, entonces estamos diciendo que Cristo es un pecador. Y eso es una herejía. Entonces ni más faltaba. Cristo no cometió ningún pecado y padeció dolor, padeció algo similar seguramente a la enfermedad, y sufrió la muerte, por supuesto. Y ninguna de esas tres realidades son por castigo o son como consecuencia del pecado. Esto nos lo enseña precisamente en este versículo siguiente el Señor. Fíjense que los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, esta ceguera de este muchacho, de este señor, ¿es porque pecó él o sus padres? Entonces miren la respuesta de Jesús: ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Entonces algunos de nosotros todavía seguimos creyendo en eso. Cuando nos pasan algunas cosas malas, entonces decimos: ¿será porque yo cometí este pecado? ¿O será que los pecados de mis ancestros? Y tenemos que ser claros en decir que no. El Señor Jesucristo en este capítulo 9 de San Juan deroga esa ridiculez. Hay que decirlo claramente así.
Al Señor le parece ridículo que nosotros tengamos esa falsa imagen de Dios. Dios no juega con nosotros al crimen y castigo de Dostoyevsky, no. Dios es la imagen que nos regala Cristo. Dios es un Padre misericordioso que mira a sus hijos para ayudarlos. Fíjense el verbo que he usado. Dios es un Padre misericordioso que mira a sus hijos. Estoy utilizando el mismo verbo con el que iniciamos el Evangelio de hoy. Jesús vio a este ciego, vio su sufrimiento. ¿Y qué pasa después de que Dios ve nuestro sufrimiento? Es lo que vamos a ver a continuación. Esta pregunta les propongo. ¿Qué hace Dios con el dolor humano? Entonces, los discípulos y muchos niños a veces le preguntan a uno, y muchas personas le preguntan a uno, y entonces, ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas malas? Hay algunas personas que les gusta decir cosas en contra de Dios, y entonces dicen, mire que Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría que se murieran los niños de hambre, no permitiría que estuvieran personas sin casas, no permitiría tantas tristes realidades. Entonces los discípulos le hacen esta pregunta. Esto es muy interesante porque nosotros todos hemos tenido algún momento en el que alguno de nuestros niños, alguno de nuestros jóvenes nos pregunta, ¿y Dios por qué permite que existan, que pasen cosas malas? Si Dios es Dios. Entonces esa misma pregunta le hicieron los discípulos a Jesús. Y miren lo que responde Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, es una tentación que nos sugiere el demonio al oído. Es una tentación muy fuerte que a cada instante está en nuestra mente, diciéndonos que Dios es el creador del mal. Y entonces nos invitan como a tener un mal sentimiento hacia Dios. Y ante esto, yo quiero decir claramente, esa es una imagen falsa de Dios. Porque Dios no es el que se inventa el mal. Dios no es el que crea el mal. Dios no es el que crea las situaciones de dolor. Es el que nos saca del dolor. Es el que nos cura de nuestras enfermedades. Cuando caemos en un hoyo, Él es el que nos saca de allí. Él es el que tiende la mano hacia nosotros y nos levanta. Esto es hermoso. ¿Por qué ocurrió la ceguera de este hombre? Hay condiciones científicas. Si le preguntamos a un genetista, si le preguntamos a un médico, nos dirá, este señor nació ciego. Después de hacer un estudio, dice, este señor nació ciego porque durante el embarazo de la mamá ocurrió esto, o porque los genes, bueno, hay explicaciones científicas, no es que Dios lo haya inventado así. Pero entonces ya cuando Dios llega a la vida nuestra, cuando nos mira con ojos de misericordia, entonces intenta sanar nuestro dolor. ¿Quién debe acabar con el sufrimiento humano? Es la siguiente pregunta que quiero transmitirles. Y me parece curioso el lenguaje del Evangelio. Dice el Señor en este capítulo 9, debemos trabajar en las obras de aquel que me envió. Fíjense que Jesucristo no dice, debo trabajar, sino que utiliza la primera persona del plural. Debemos. ¿Debemos quiénes? Nosotros. Entonces, cuando Jesús está en ese diálogo con sus discípulos, Jesucristo utiliza esta palabra en plural, debemos. Así que el único encargado de acabar con el sufrimiento humano no es Cristo, sino que Cristo
cuenta con nosotros para acabar con el dolor humano, para acabar con el sufrimiento de nuestros hermanos. Entonces hay reflexiones muy bonitas acerca de esto, que dicen, ay, pero ¿por qué hay tantos niños que mueren de hambre? Eso es culpa de Dios. Ah, qué fácil es echarle la culpa a Dios para no aceptar mi propia responsabilidad. Es que hay egoísmo en mí. Yo he sido egoísta. Y a veces yo tengo mucha comida en mi casa y a veces se desperdicia. Y esa comida que se desperdicia es comida que no llega a la mesa del pobre. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Ay, Dios que es todopoderoso, Él puede hacer magia y hacer que la comida aparezca en la mesa de los niños pobres. Es que Dios no es mago. Dios no hizo ningún curso de magia. Dios es un creador y nos creó a nosotros para que comunicáramos su amor. Fíjense qué bonito detenernos a pensar en esto. Dios en ningún momento, yo esto lo quiero decir muy claro, en ningún momento de la Biblia encontramos a Dios haciendo magia. No, tenemos que deshacernos de esas películas de Harry Potter o cosas así. Dios no hace magia. Dios es la misericordia que Él la ha tratado de comunicar a través de los siglos a sus hijos. Y una forma en la que Él ha comunicado la misericordia es creando el ser humano. Por eso nos creó a nosotros y por eso nos ha revelado su amor a través de su Hijo Jesucristo. Y nos dice, tu lugar en el mundo, ahí está, es trabajar, debemos trabajar en las obras de aquel que me envió. Entonces, cuando nos preguntemos, no, es que Dios permite que exista el mal, tú también permites que exista el mal, porque tú y yo a veces hemos sido egoístas en comunicar el amor. Qué fácil es echarle la culpa al otro. Entonces vamos a detenernos un momentito en esto. Esta es este es uno de mis temas favoritos. Detenernos un momento a definir, a preguntarle a la Escritura cuál es el trabajo del Mesías. Porque acabamos de decir que Jesucristo dice que debemos trabajar en las obras que me envió. Bueno, entonces, si el Señor hoy te está diciendo a ti, debemos trabajar, entonces ustedes le dicen, sí Señor, sí, yo quiero trabajar. Bueno, yo quiero trabajar. ¿Cuál es mi trabajo? A ver, dígame, ¿cuál es mi trabajo? Entonces el Señor va a decir, pues tu trabajo es el mismo que yo hago. Señor, dígame, explíqueme, ¿cuál es el trabajo que usted hace? Vamos a entrar como en un entrenamiento. Cuando agarramos un nuevo trabajo, entonces nos dan un entrenamiento. Entonces alguien que tiene experiencia nos dice, mira, tu trabajo va a ser de esta manera y nos da un ejemplo. Pues el que mejor tiene experiencia en esto es el Señor Jesucristo. Y hoy en este entrenamiento le vamos a preguntar, explícanos, ¿cómo haces tu trabajo? Entonces vamos a preguntarnos esto, ¿cuál es el trabajo del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el trabajo del Mesías? Saben ustedes que los judíos estaban esperando una especie de Mesías, pero en el ámbito político. Saben ustedes que hace unos 2000 años el pueblo de Israel estaba subyugado, estaba siendo dominado por el pueblo romano. Entonces ellos ya estaban cansados y querían como una especie de líder para que lo sacara del dominio de ese pueblo extranjero. Y llega Jesús y le dice que sí Él es el Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban, no un Mesías de orden político, aunque por supuesto que su palabra también tiene
implicaciones políticas, pero es mucho más grande que esto. Miren, si ustedes gustan, vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 22, vamos a encontrar este pasaje tan hermoso. Los discípulos de Juan el Bautista, mandados por Juan el Bautista, le preguntan a Jesús que si él es el Mesías. Entonces Jesús podía haber respondido. Vamos a imaginarnos ese momento. Llegan los discípulos de Juan el Bautista donde Jesús y le dicen: Jesús, usted es el Mesías. Y entonces Jesús hubiera podido responder sí o no. Pero Jesús no responde ni sí ni no. Miren la respuesta tan extraña de Jesús. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, fíjense qué curiosa la respuesta de Jesús. Yo les pido el favor de estar atentos en este momento porque este es el centro de nuestra reflexión. Jesús da una respuesta extraña. No dice, sí, soy el Mesías, o no dice, no soy el Mesías, sino que responde, miren que los que estaban sufriendo, ya su sufrimiento se ha ido acabando. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un ciego sufre? Claro. ¿Ustedes creen que un cojo sufre? Claro. ¿Ustedes creen que un leproso sufre? Claro. Y así, podríamos continuar con la misma pregunta tonta, es decir, de los sordos o las personas que han sufrido la experiencia de la muerte de algún familiar, o los pobres, ¿sufren? Claro. Y con la llegada de Jesús a la vida de las personas que sufren, su sufrimiento se acabó. Su sufrimiento encontró paz, encontró consuelo. Entonces nosotros en este pasaje de Lucas 7:22, nosotros encontramos cuál es el trabajo del Mesías, que se acabe el sufrimiento humano. Por eso les estaba diciendo, los judíos querían que se acabara su sufrimiento, el que les infringían los romanos. Y Jesús dijo, sí, yo también quiero acabar con ese sufrimiento, pero no solamente con eso, sino con todo sufrimiento humano. Todas las personas que están sufriendo, Jesucristo quiere llegar a la vida de ellos para sanar sus heridas, para curar sus enfermedades. Entonces les digo, sí, también tiene implicaciones políticas, pero tiene implicaciones aún más profundas. Jesús quiere sanar tu pasado, Jesús quiere sanar tus heridas, Jesús quiere sanar tu situación familiar, lo que estás viviendo en el trabajo, lo que estás viviendo con tu salud, esas preocupaciones de familia. O sea, es mucho más grande con tu sufrimiento, pero no solamente con el tuyo, sino que después de sanar el tuyo te envía a sanar el de los demás. Aquí hay una imagen que es fundamental. No sé si han visto que durante la presentación PowerPoint les he puesto algunas imágenes que la iconografía pues nos ha regalado, el arte nos ha regalado sobre este pasaje. A veces no nos detenemos mucho a mirar la imagen, pero yo quiero que miremos este icono que es muy antiguo. Este es un icono que está en una de las iglesias antiguas y hay un detalle muy hermoso. Miren que Jesús en una mano tiene obviamente barro con la que pone su saliva en los ojos del ciego. Pero en la otra mano tiene un objeto
que es curioso. Cuando le preguntamos al Evangelio, cuando Jesús tomó un pergamino en la mano, lo vamos a encontrar en el capítulo 4 de Lucas. Es ese gran anuncio mesiánico. O sea, el único momento donde nos dice que Jesús tomó un rollo de la escritura en sus manos es ese momento. Entonces, aquí en este icono nosotros vemos una conexión. Este artista que dibujó, que hizo este icono, nos está invitando a remitirnos al texto de Lucas 4 para comprender el texto de Juan 9. Entonces, entregaron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Entonces, el Señor, después de entregar ese texto bíblico de Isaías, dice: hoy es este día, hoy se ha cumplido la Escritura. Nosotros sabemos por el profeta Isaías que el Mesías, su trabajo iba a ser evangelizar a los pobres, anunciar la redención a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, si algo está claro con este anuncio mesiánico, es que el Señor viene a salvarnos de nuestros sufrimientos. Por eso le decimos que Él es el Salvador, por eso lo conocemos como nuestro Redentor. Por eso a nosotros los cristianos nos duele cuando alguien está sufriendo. Y si la iglesia o alguno de nosotros en algún momento hemos hecho sufrir a alguien, pues estamos agravando el problema que ya tiene este mundo, que ya hay mucho sufrimiento. Entonces, yo digo, para que genere impacto, hacer sufrir a alguien es satánico, porque a veces nos han dicho, ay, que los satánicos es las personas por ahí que se visten de negro y que calaveras y que hacen y que hablan en un lenguaje extraño. No hay que vestirse de una manera extraña para comunicar lo que quiere el demonio. Lo que quiere el demonio es que la gente siga sufriendo. Esto se los digo para que se nos quede grabado que lo que quiere Dios es que no suframos, que la acción de Dios en nuestra vida es sanar esos sufrimientos, sacarnos de ese hoyo en el que a veces caemos. Entonces es claro, este es uno de los momentos más importantes de toda la Escritura. Hoy les he traído ese texto bíblico que parte como la vida de Cristo en dos, cuando Él en la sinagoga dice, hoy se acaban los sufrimientos, hoy es esa buena noticia. Les he contado en otras oportunidades que a mí me molestan mucho esos predicadores que viven hablando de castigos y que viven hablando de candela y que viven hablando de infiernos y de cosas de esas, que viven prometiendo sufrimientos después de la muerte. Entonces a mí me da una rabiecita pero bien grande. Y yo les digo, a ver, dígame usted la traducción del griego de evangelio. Entonces, como son personas que medio conocen pues algo, entonces me dicen a regañadientes, me dicen entre los dientes, evangelio traduce del griego buena noticia.
Y en medio de ese terror, porque algunos predicadores son como terroristas, y en medio de ese terror nos estás anunciando la buena noticia. O sea, la gente a veces no le gusta que le den esta buena noticia. Fíjense que algunos, ahí está ese versículo, tenían todos en la sinagoga, tenían los ojos puestos en él. Jesucristo, ¿ustedes no creen que anunció esto con una sonrisa en su rostro? Hoy es el día, por fin. Durante siglos los seres humanos hemos sufrido, pero ese momento en el que Cristo en la sinagoga dijo, ya, se acabó su sufrimiento, ya llegué yo. El Señor, como es humilde, pues no lo dijo así, pero como yo no soy humilde, entonces, y estoy hablando en nombre del Señor, entonces el Señor hubiera dicho eso. Ya llegué yo, alégrense. Fíjense que esa es la primera palabra que el ángel le dice a María. Alégrate. Es que la consecuencia clara de la presencia del Señor en mi vida es la alegría. Ay, ¿cómo no voy a estar yo contento si me curan de mi ceguera? ¿Cómo no voy a estar contento yo si me curan de mi lepra? ¿Cómo no voy a estar yo feliz si antes yo era pobre, oprimido, cautivo y el Señor me sacó de ahí? Entonces aquí encontramos que si para algo ha llegado el Señor es para hacerme feliz. Y por eso hemos escuchado del Papa Francisco que dice, no, yo no quiero ver caras largas, yo no quiero ver cara de limón, no, yo quiero ver cristianos alegres. Y precisamente ese es el primer escrito de su pontificado, Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio. Y oiga, todavía hay algunos cristianos tristes, y todavía hay algunos cristianos anunciando catástrofes y anunciando cosas horribles. Y lo que anuncia Cristo, si no me creen a mí, créanle a Lucas capítulo 4. Lo que anuncia Cristo es que ya se van a acabar nuestros sufrimientos cuando por fin dejemos que el Señor actúe en nuestra vida. Por eso, nosotros acabamos de escuchar de nuestro señor obispo, Monseñor David Walkowiak, que Jesucristo es la luz que llega a sanar nuestras oscuridades. Lo dice claramente el texto que nos está iluminando hoy en la Asamblea Diocesana. Yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ustedes dirán, ay, pero es que ahí dice que mientras estoy en el mundo. Pero como Cristo ya se fue. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo se fue? Cristo no se ha ido. Dígame cuándo se fue. Jesucristo no se ha ido. Está aquí con nosotros. Eso es lo que traduce literalmente la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Así que como el Señor está aquí con nosotros, Él es la luz. Y la luz, en este capítulo 9 de Juan, nos regala una enseñanza, una pedagogía que cualquier niño lo puede entender. Si le explicamos esto a un niño, a una persona sin mucha educación, con el ejemplo de la luz lo va a entender. A algunas personas le da miedo la oscuridad, incluso a algunos niños les da miedo la oscuridad, y usted le puede decir, mire, por muy pequeñita que sea un rayito de luz, acaba con esa oscuridad. Entonces algunos de ustedes dirán, ay, pero es que lo que yo puedo hacer es muy pequeñito. No importa, porque esa pequeñez que usted puede hacer es una lucecita que acaba con una gran oscuridad. Entonces hay personas, el Benedictus dice, aquellos que viven en tinieblas y en sombra de muerte, que es un himno pues que tenemos también en el Evangelio de Lucas. Y dice
que el Señor es el sol que nace de lo alto. O sea, nosotros a Cristo lo entendemos como una luz más grande que la del sol, pero Él nos ha comunicado esa luz. Él también en otro momento del Evangelio nos dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y esto, como insisto, es un ejemplo que cualquier persona lo puede entender, porque fíjense que un granito de sal le cambia el sabor para bien a las comidas, y un rayito de luz, por pequeño que sea, acaba con la más grande oscuridad. Si estamos en un cuarto donde hay mucha oscuridad, pero entra un rayito de luz, o prendemos pues el celular, o prendemos una luz pequeñita, pues ya se va a acabar nuestro miedo. Eso es para que nosotros entendamos que, por supuesto, que la luz de Cristo es muy grande, pero como la luz de nosotros lo comparamos con algo chiquito, el Señor nos dice: no importa, si tú piensas que tu luz es pequeñita, no importa, porque la luz más pequeñita acaba con una oscuridad muy grande. Y esto es para que nosotros de ninguna manera le pongamos obstáculos a nuestra acción, de ninguna manera saquemos excusas diciendo: oh no, es que lo que yo puedo hacer pues es una cosa muy mínima. No importa, esa cosa que tú ves mínima en realidad será muy grande en la acción del Señor, porque hay personas que están sufriendo mucho, y con tan solo prestarle tu hombro para que allí descanse, a veces una palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones que pensamos que ya es el final y alguien nos dice una palabra y se acaba nuestro sufrimiento? Esas personas han sido verdaderos enviados del Señor. Después de esto, escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Yo quise leer este versículo porque este verbo escupió es un verbo muy fuerte. Nosotros decimos: oh, pero el Señor escupió. El Señor nos quiere comunicar su vida. Yo a veces pongo el ejemplo y soy muy repetitivo, pero me parece que es un ejemplo que es claro y por eso lo sigo usando. Imaginen que hay un leproso en una camilla y que está Jesucristo en otra camilla, y que un médico, un enfermero le pone una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué le pasaría al leproso donde empiece a recibir en su cuerpo sangre que viene del cuerpo de Cristo? Pues inmediatamente su cuerpo se sana. Esta figura que les estoy proponiendo es para decirles que cuando Cristo nos comunica su vida, cuando Cristo nos entrega lo que Él es, nuestra vida se sana. Por eso vemos, y más adelante les voy a mostrar otro texto donde Jesucristo nos comunica saliva, y uno dice: ay, pero con el COVID ahora todo el mundo le tiene miedo a la saliva de los otros. ¿Qué miedo? A mí no me daría miedo la saliva de Cristo. Como cuando una mamá se come lo que su hijo deja, o cuando un esposo comparte con su esposa del mismo plato, sin ningún problema, sin ningún asco. Entonces hay algunas personas que cuando leen ese texto dicen: ay, pero ¿cómo Jesucristo hizo con su saliva y con tierra, cómo hizo barro? Entonces algunas personas dirán: this is disgusting. Y no, esto para nosotros no es asqueroso, porque Jesucristo, cuando nos comunica su vida, lo hace como un acto de amor. Es como si nos estuviera dando un beso. Ustedes saben, y ahora con toda esta ciencia que tenemos, pues saben que cuando una mamá le da un beso a su niño, pues deja unas partículas de saliva en su rostro.
pero ahí no hay nada de asqueroso, todo lo contrario, es muy tierno. ¿Cuál es el antónimo de algo asqueroso? Algo exquisito, porque el amor es exquisito. Nosotros vemos que la manera como Cristo pone su saliva en los ojos del ciego es un acto de amor de verdad. Es tratándole de comunicar su amor. Jesucristo no utiliza la tierra y su saliva como complementos de una receta mágica. No, Jesucristo pone su vida en los ojos del ciego como tratando de comunicar su amor. Es tratando de dar un beso. Nosotros en nuestra cultura entendemos que cuando alguien nos da un beso, nos está comunicando su amor. Entonces Jesucristo, si hubiera besado los ojos del ciego, pues de pronto lo hubieran mirado mal. Entonces le intenta comunicar su amor con un poco de su saliva. Es para decirles que cuando Jesucristo, ahí tenemos otra imagen, cuando Jesús cura al sordo mudo, también le mete saliva en su lengua. Eso lo encontramos también en el texto del Evangelio. Entonces, en este tiempo del COVID, en esta pandemia, nosotros hemos dicho, que la distancia social, hemos recibido mucho esa recomendación, que la distancia social, que tenemos que estar a 2 metros. Pues Jesucristo viola esa ley, no le hace caso a esa ley y borra toda distancia entre Él y nosotros. Él no tiene miedo al contacto físico, porque cuando nosotros tenemos contacto físico con el Señor, no hay contagio. Hemos escuchado algunos milagros como Teresa de Calcuta o San Pedro Damián y tantos otros santos que se dedicaban al cuidado de personas con enfermedades contagiosas, no se llegaron a contagiar y no se llegaron a enfermar, porque el amor antes cura. Nosotros tenemos que creer en el milagro del amor. No hay un milagro más grande que el del amor. Entonces, en la Eucaristía estamos recibiendo algo incluso más grande que lo que recibió el ciego o el sordomudo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Si el mismísimo Cristo puso saliva en los ojos o en la lengua de ellos. Pues ellos recibieron la saliva, pero nosotros en la Eucaristía recibimos a todo el Señor. Él se nos entrega por entero, no nos entrega una parte de Él, se nos entrega todo Él en nosotros. Nos hace una transfusión de sangre, una transfusión de saliva, una transfusión de su espíritu, una transfusión, en fin, de todo lo que es Él. En la Eucaristía entra. Imagínense, si el sordomudo pudo hablar con que solo Jesús le tocara su lengua, ahora ¿qué ocurrirá en nuestra vida cuando todo Jesús entra en mí? Es algo que nuestra mente no puede entender y que nuestra vida a veces no refleja, porque no comunicamos todo el amor que hemos recibido. Entonces hemos sido sobrealimentados con el amor. Hemos sido sobrenutridos con el amor, y el amor tiene que salir por todos nuestros poros. Es lo que quiere el Señor. El hombre respondió, es un profeta. Cuando le preguntaron a este ciego, después de que fue curado, los israelitas, los sumos sacerdotes, los fariseos, le preguntaron que quién era ese hombre, y él respondió, es un profeta. Profeta en el Antiguo Testamento es el que sabe leer los signos de los tiempos.
A veces hemos confundido la palabra profeta con pitonisa o quien adivina el futuro. A veces nosotros decimos, ay, un profeta es el que adivina el futuro. No, no. Un profeta es el que lee los signos de los tiempos. Se los pongo con un ejemplo. Si una mamá ve a su hijo jugando con una bicicleta y lo ve jugando ahí en un murito, en una banqueta, le dice, te vas a caer. Y el niño sigue jugando y la mamá le dice, te vas a caer. Y el niño sigue jugando y te vas a caer. Y preciso, se cae. No es que la mamá pueda ver el futuro. No es que la mamá sea una bruja o una pitonisa o que en una bola de cristal pueda ver lo que va a ocurrir. No. Más aún, la mamá no quiere que le pase nada malo a su hijo y por eso le advierte. Este es un ejemplo muy claro con el que nosotros entendemos qué significa profeta en la Escritura. Los profetas al pueblo de Israel les decían, te vas a caer, sigue así y te va a pasar algo mal. Los profetas no querían que nada malo les pasara al pueblo de Israel, pero ellos seguían de tercos en esa situación y preciso. Entonces, cuando Jesucristo es definido por este ciego con un profeta, no, como un profeta, nos está diciendo lo mismo. Jesucristo es el que ha venido a mostrarnos con su vida que miren, los sufrimientos se han ido acabando, que miren, que tu trabajo es comunicar el amor de mi Dios. Entonces Jesucristo nos ha hablado, cuando nosotros decimos que alguien habla muy claro, hay un abuelito con los que yo vivía allá, uno de mis compañeros mayores, que cuando alguien hablaba muy claro, hasta diciendo a veces groserías, decía, oh, ese habla puro castellano, como una forma de decir, habla bien clarito. Entonces yo quiero decirles así, Jesucristo nos ha hablado en puro castellano, nos ha hablado bien clarito cuál es su papel en el mundo, cuál es nuestro papel en el mundo, y nos ha dicho, tu trabajo es comunicar el amor de mi Dios, para acabar con el sufrimiento de tantas personas. Eso es lo que yo hago y eso es a lo que yo te envío. Y como profeta nos estás diciendo, si no haces esto, pues tú también vas a sufrir más. Si no dejas que yo entre en tu vida a sanarte, pues vas a seguir sufriendo. Entonces el Señor no es que quiera que algo malo nos pase, antes nos está diciendo con toda claridad, yo quiero que tú y tus hermanos dejen de sufrir. Entonces, Jesucristo llega a darle una bofetada. Yo digo que a veces nos despierta como dándonos una bofetada en la cara, porque algunas personas piensan que Dios no actúa en el pecador. Entonces, miren lo que decían los fariseos. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Y respondió el ciego, no sé si es un pecador, lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Entonces es muy grave nosotros pensar que Dios no quiere a los pecadores o que los pecadores los quiere lejos. Todo lo contrario, los preferidos, a los que el Señor les dedica más tiempo, para los que ha venido el Señor, es para los que están sufriendo. ¿Quién es el que... Un pecador, ahora les pregunto, ¿ustedes creen que un pecador sufre? Naturalmente. Es una pregunta tonta como las que les estaba haciendo. No es tonta, es una pregunta que da por sí misma la respuesta. ¿Ustedes creen que un pecador sufre? Por supuesto. Y hemos aprendido a lo largo de nuestra plática de hoy que el Señor vino a sanar los sufrimientos. Entonces ahora sí entendemos, si el Señor ve un pecador, pues ahí mismo corre donde Él, a pedirle que no sufra más. Por eso, en ese sentido entendemos las parábolas de la oveja perdida, de la moneda que encuentran y tantas otras que nos comunican esto. Entonces, claro que Dios actúa en el pecador. Y aquí venimos a la conclusión de nuestra plática.
el Señor nos enseña que el pecado no es el fin. Algunas personas dicen, no, como ya ese es un pecador, entonces ya ese no tiene solución. Todo lo contrario. El pecador es la materia prima donde el Señor puede trabajar. Les pongo ahí la imagen de una semilla, porque en la semilla, ustedes ven que la semilla es algo viejo, algo que muere, algo que se va descomponiendo, y la semilla pues en sí no es como muy bonita, no, la semilla no es tan bonita. Pero fíjense el milagro que el Señor hace. Todos nosotros hemos sembrado un frijolito en un algodón. En la escuela a todos nos pusieron a hacer eso. Y de pronto hemos tenido la curiosidad de oler. Y sabemos que se descompone y huele feo y está en la oscuridad. Pero fíjese el milagro que hace el Señor. De algo viejo sale algo nuevo. Lo que sale de ahí es algo totalmente nuevo, algo más grande, algo más bello. Y si de pronto alguien ha tenido la curiosidad de oler, hasta huele bonito. ¿Cómo es posible que de una semilla que estaba descomponiéndose salga algo nuevo, salga algo bonito y salga algo que hasta huele bien? Es un milagro que el Señor hace en el pecador. Y lo hemos visto en grandes pecadores como San Agustín. Ahí les pongo una imagen. El que está a su izquierda es San Agustín, que ustedes saben que es uno de los más grandes pecadores, fue muy pecador, pero ahora nosotros lo recordamos como uno de los más grandes santos de nuestra historia. Y la otra imagen que les pongo ahí es de San Francisco de Sales, que dice: mis queridas imperfecciones. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo así que mis queridas imperfecciones? Sí, porque de acuerdo a la situación triste, de acuerdo a mi pecado, es donde Dios hace cosas más grandes. De hecho, aquí dicen pues que es de San Agustín. Ustedes saben que la solemnidad de las solemnidades se llama la Vigilia Pascual. Es la celebración más grande de nuestro año litúrgico. Y durante el año litúrgico, durante esta Vigilia Pascual, hay un canto muy importante que se llama el Pregón Pascual. Y en ese Pregón Pascual, San Agustín compuso, y así lo cree la Iglesia, que oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Vamos a ver si escuchamos este video. No se escucha. Pero en este pregón pascual nosotros escuchamos: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Ahí les traía pues el video de un obispo cantando lo más bonito, pero entonces como no sonó pues se aguantan mi voz. Él dice inmediatamente el pregón pascual que sin el pecado de Adán Dios no nos habría rescatado. Entonces algunos padrecitos viejitos, y me da pena por hablar pues así, pero es para que a ustedes se les quede grabado. Cuando algún padrecito viejito se encontraba el texto de Adán y Eva, se ponía a juzgarlos y a decirles: es Adán y Eva que pecaron y miren y ahora nos castigaron. Y los teólogos de hoy hemos entendido un poquito más este texto y antes les agradecemos. Y dice el pregón pascual: no, pues si no hubiera sido por Adán y Eva, Cristo no nos habría rescatado. Así lo dice literalmente el texto pascual, el texto del pregón pascual. Entonces nosotros vemos que el pecado no es el fin. Antes, una persona que está en situación de pecado tiene la oportunidad de que el Señor haga una obra muy grande en él. Entonces, encontramos, este es uno de mis textos favoritos también, Romanos 5:20.
para que nosotros escuchemos de parte del Señor, bien clarito. Como les decía ahorita, en puro castellano Él lo dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es muy hermoso escuchar de parte del Señor que el fin, miren, ahí les traigo algunos ejemplos. Yo quiero mostrarles cuál fue el fin de los más grandes pecadores: la santidad. Ahí está. Los más grandes pecadores que hemos tenido, incluso una de ellas, de las que está ahí, fue una mujer que ejerció la prostitución en Egipto y hoy es recordada como una de las santas de nuestra iglesia. Entonces, para decirles, el Señor no le tiene miedo al pecado. Algunos de nosotros somos como con miedo al pecado, y el Señor no le tiene miedo al pecado porque sabe que el pecado nuestro no es el fin. Ahí está la pregunta. ¿Ustedes creen que cuántos hijos ha criado Dios? Miren esa cantidad de culturas, miren esa cantidad de idiomas, los siglos en los que el Señor ha actuado, y Él sabe, si en algo tiene experiencia Dios, es en criar sus hijos, y Él sabe que sus hijos que se equivocan, en realidad el pecado es una etapa con la que después de que el Señor llegue a nuestra vida, Él va a sacar un gran milagro después de alguna situación de pecado. Entonces tenemos muchos, en nuestra iglesia tenemos muchos discípulos de la ley, diciendo como los fariseos de Juan 9, es que nosotros somos discípulos de Moisés. Y el Señor necesita discípulos del amor, porque en el amor se lleva a plenitud la ley y los profetas. Entonces tenemos muchos católicos así en la actualidad. No, es que la ley de la Santa Madre Iglesia dice esto. Pues si hay alguna ley de la Iglesia que antes va a agravar el sufrimiento de mi hermano, yo tengo que decir, inspirado en el Evangelio, que ni más faltaba, que yo soy discípulo del amor y que quiero acabar con el sufrimiento de mi hermano. Entonces, en esta imagen ya con la que vamos a terminar nuestra sesión A, vemos que los milagros de Jesús son actos de amor de verdad. Con esto yo les estoy diciendo de parte del Señor que cuando ustedes actúan con amor de verdad, hacen un verdadero milagro en la vida de una persona que está sufriendo. ¿Cuál es la misión de Jesús? Lo dice literalmente el texto de Juan 9. He venido a este mundo para que vean los que no ven. Entonces, las dos preguntas finales. Con esto terminamos. Les quiero proponer estas preguntas. La primera es: ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Y en qué puedo yo ayudar a la misión de Jesús? Es una pregunta que nos va a ayudar muchísimo. Les puse esta imagen para esta pregunta porque nosotros vemos a Jesús arrodillándose ante el ciego. Es una imagen que me gustó muchísimo, que nosotros vemos que Jesucristo se abaja a nosotros, a nuestro nivel, para comunicarnos su amor. Y la pregunta final es que hemos escuchado que la piscina se llamaba Siloé, la piscina de este texto de Juan 9, y nos han dicho, Siloé significa enviado. Pues bueno, ¿a qué te envía Jesús? Ya que has escuchado esta explicación de lo que el Señor nos comunica en Juan 9, ya que has escuchado a qué se dedica el Señor en la vida de nosotros, ¿a qué te envía a ti? Muchas gracias.